Amigos de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, bienvenidos a una emisión más de los Conversatorios Michoacán. El día de hoy agradezco y para quien le pido un gran aplauso al Teatro Mariano Matamoros, quien es el recinto que nos apoya recibiéndonos en esta ocasión. También a mis compañeros del equipo de producción, camarógrafos, ingenieros de sonido y toda la gente que hace posible que el día de hoy estemos acá en el teatro llevando estos temas para ustedes hasta sus televisiones, hogares y en donde lugares donde nos estén viendo. El día de hoy tenemos un conversatorio bastante interesante, puesto que entre que es tendencia y no, moda y no, es muy sonado en muchas plataformas digitales y entonces estamos completando y numerando checklists de, yo tengo eso, yo tengo el otro. Y hoy, como yo no sé absolutamente nada de neurodivergencias en infancias o adolescencias, tenemos a una experta, ella es la maestra Citlali Osegueda, ella es psicoterapeuta. Bienvenida a los Conversatorios de Michoacán. Ay, para mí también pide aplauso. Hay un aplauso también para ella, por favor. Yo ya me fui al rollo. Muchísimas gracias. Me daba yo cuenta que en estas redes sociales que están como de moda y están en tendencia y tal, entonces a la fecha o todos tenemos TDA o todos tenemos TDAH o todos somos disléxicos o todos tenemos algún tipo de neurodivergencia no diagnosticada. Ajá. Entonces digo, más bien tú nos podrás orientar de qué es, cómo no son, por qué son importantes y también cómo funciona el cerebro neurodivergente y cómo afecta en el proceso de aprendizaje del niño. Sí. Pero bueno, entonces yo les dejo con la experta, regálenme un aplauso para ella, por favor. En un momento más regresamos, estos son con los Conversatorios Michoacán. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Es un tema que a mí me apasiona y efectivamente, como dice Iram, yo voy a empezar con esta frase que he acuñado desde hace unos años para acá, que es: no todo lo que brilla es oro y no todo lo que brinca es TDA. TDA finalmente se ha revolucionado, se ha puesto como más en los temas diagnósticos, todo lo que tiene que ver con trastorno por déficit de atención, dislexia, autismo y todas estas situaciones que van acompañando a un sujeto. Y efectivamente, a partir del boom post-pandémico, tuvimos tanto acceso a todas las redes sociales, a tanta información, que, bueno, les está pasando a todas las personas que no estudiaron psicología lo que nos pasaba a los que estudiamos psicología o psiquiatría. Nosotros entrábamos a nuestra clase de psicopatología y entonces empezábamos con el DSM, librito, donde están todas las enfermedades y la clasificación de las enfermedades de todo el mundo. Es un manual de desórdenes mentales y entonces veías ahí obsesiones, ¿no? Y empezabas y tú empezabas a palomear diciendo yo pertenezco a este grupo. Entonces, lo que nos ocurre ahora es que con toda la información en redes sociales estuvimos muy cerca de lo que era un diagnóstico. Y lo digo entrecomillado porque, bueno, finalmente los diagnósticos tendríamos que darlos los que estamos un poco más relacionados con la materia, especialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, etc. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en la segunda fuente, o más bien en la primer fuente de diagnóstico más que los especialistas. Así que el día de hoy los invito a que tengamos esta charla y esta reflexión acerca de las neurodivergencias. Les voy a hacer una pregunta y ahí me van a ir levantando la mano. ¿Quién de ustedes, levanten la mano, es diestro o derecho? Ok, gracias. Casi muchos, bájenla. ¿Quién de ustedes es zurdo? Levanten la mano. Aquí no hay un zurdo. ¿Hay un zurdo? ¿Tenemos un zurdo? Muy bien. En este grupo tenemos la mayoría que son diestros y una minoría que serían zurdos. Sin embargo, muchas gracias. Sin embargo, dentro del funcionamiento del ser diestro o ser zurdo, en la experiencia de los zurdos, les iba a preguntar, pero no sé si efectivamente ahí con la luz o no había un zurdo, pero en la experiencia de ser zurdo, imagínense que estamos en un mundo diseñado para diestros. Entonces, tú llegas a una escuela y lo más común es que te topes con una banca que es para diestros. Imagínate un zurdo sentado en ese lugar, lo complejo que debe de ser.
tratar de escribir y de aprender en un mundo que no está diseñado para ellos. Bueno, la neurodivergencia es un término que se acuña más o menos por los 90s para ayudar a acomodar aquello que se clasificaba como fuera de lo normal. Y ya hablando de este término, lo normal, ¿qué sería lo normal? Lo normal es lo que se repite frecuentemente. Por lo tanto, si estás fuera de lo normal, de esto que se repite frecuentemente, ¿sería algo que está mal? No, ¿verdad? No necesariamente. Sin embargo, típicamente lo que iba ocurriendo es que si nosotros nos salíamos de la norma, entonces nos empezaban a señalar, a diagnosticar, a encasillar y recibíamos un trato distinto a los que estaban dentro de las medias poblacionales. El término neurodivergencia lo rescata o lo desarrolla una socióloga, Judith Singer, ella está dentro del espectro autista y dentro de esta circunstancia, esta condición, ella empieza a notar esto que les estoy diciendo, todas las diferencias que se hacían entre ella, que estaba dentro del espectro, y las personas, cómo la trataban, cómo le hablaban, etcétera. Y entonces dijo, esto es bastante incómodo y me gustaría tener como nociones de que no soy una persona que está enferma. Tengo una condición, porque estar dentro del espectro le limita ciertas cosas, pero le favorece otras. Y entonces empieza a desarrollar esta idea de neurodivergencia. Rápidamente todas las personas que se identificaban con sentirse señaladas por estar fuera de las medias empezaron a hacerse pegaditos a este concepto y entonces empezó a fortalecer, a fortalecer, a fortalecer. Hasta el punto en el que el día de hoy hay dos grandes posturas. Hay las personas que aceptan las neurodivergencias o los neuroatípicos y están los que no aceptan estas condiciones. A mí me parece que de pronto pelearnos en ese sentido es bastante ocioso porque hay cosas que se tienen que ir resolviendo el día a día. El día de hoy la intención de esta charla es brindar información, compartir este tipo de información que les pueda ayudar, pero también bajar estigmas, quitar un poco este tema de si estás fuera de las medias, entonces estás mal. Digamos que las neurodivergencias son una solución verbal y simbólica para todas aquellas personas que no funcionan de una manera común o típica. Y fíjate que cada vez que hago eso, hago entrecomillado porque, como lo pregunté al principio, hay personas que son diestras, hay personas que son zurdas y simplemente encontrar esta diferencia y reconocerla para ti te puede ayudar a facilitarte o complicarte cosas. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre los neurotípicos y los neuroatípicos? Y yo voy a hacer un ejercicio como a mí me funciona. No estoy diciendo que esta sea la clasificación que usen los expertos en el mundo, pero a mí me funciona pensarlo así. Imagínate que de aquel lado hay una frontera y de este lado, así como en el escenario, hay otra frontera. Todos los que están de aquel lado vamos a decir que son neurotípicos. ¿Qué significa neurotípico? Una persona neurotípica o dentro de las medias es una persona que siente y tiene respuestas emocionales, conductuales, y todas las respuestas son medianamente las esperadas y las promediadas. Por ejemplo, yo tengo un perro, mi perro se muere y dentro de las respuestas neurotípicas espero tener una reacción emocional correspondiente a que mi perro se murió y entonces voy a llorar 2 días, 3 días y ya, voy a estar dentro de las respuestas que se esperan cuando alguien pierde un perro. Mi conducta respecto a ese duelo va a ser como, ay, sí, estoy tan triste, mi perro, y lo voy a repetir unos días y listo. Cuando estoy dentro de este lado, voy a tener respuestas atípicas. Y ahí es donde yo pienso en las reflexiones de qué sería lo atípico. Lo atípico es que una persona que pierde un perro y está dentro de estos espectros o dentro de estas condiciones, tenga respuestas que socialmente nos llaman mucho la atención. Pueden tener respuestas muy exageradas, de mucho llanto, mucha bulla, mucho ruido, o pueden tener respuestas muy contenidas, puede ni siquiera notárseles. No quiere decir que no estén sintiendo, quiere decir que lo están manejando emocionalmente de una forma distinta al que lo está revisando o lo está sintiendo o expresando la media poblacional.
Entonces, el manejo emocional de los de allá a los de acá es diferente. Las respuestas conductuales son diferentes. Bueno, los de aquel lado están cableados. Imaginemos que está el cable A y se conecta con el número 1, que es la respuesta emocional, por decirlo de alguna manera. El B está conectado con el número 2, el C con el 3 y así, ¿no? Esa es más o menos la secuencia de las personas neurotípicas. La secuencia de un neuroatípico sería, mi cable A tiene un recorrido que se conecta con el número 4. Es decir, mi respuesta emocional podría no corresponder a lo que la gente está esperando de mí. Mi forma de comunicación tiene otro recorrido que se conecta con el número 27. Y entonces mi forma de establecer comunicación con el otro es diferente. Estos son los neuroatípicos. Todavía no entramos a cuál es una de las clasificaciones. Aquí nada más estamos diciendo, tienen un cableado diferente. Es como si habláramos de teléfonos, uno tuviera el sistema operativo de la manzanita y el otro tuviera el sistema operativo de el que parece, el otro. Entonces, no significa que sea mejor o peor. El de la manzanita puede tener sus disfunciones o sus particularidades que se le complican. Y el de la otra también puede tener sus particularidades. Sin embargo, los dos van a tener sus beneficios y sus limitaciones, estando de aquel lado de la frontera o de este lado de la frontera. Por ejemplo, un neuroatípico recibe un regalo y yo recibo mi regalo y entonces lo esperado de aquel lado es una respuesta social, volteo, te veo, sonrío, agacho, digo, wow, me encanta el regalo que me diste, está increíble y lo voy a disfrutar muchísimo. Esto es algo que está ocurriendo entre tú, el regalo, y yo. Uno de este lado de la frontera, un neuroatípico, sería, recibe el regalo, se emociona con el regalo, puede manifestarlo o no, tienden a hacer algo que se llama infodumping, que es como tener esta información conmigo y entonces él está con su regalo. Tan, 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 tan. La persona que está enfrente desapareció momentáneamente. Y entonces la persona que está enfrente, que es neurotípica, es como está esperando la respuesta social de, ay, me va a sonreír. Y puede no existir eso. Y entonces nos quedamos esperando la respuesta de, ¿y si le gustó? Y entonces esto que está ocurriendo con un neurotípico está entre el regalo y la persona. Momentáneamente puede desaparecer el otro o momentáneamente puede establecer una respuesta indiferente ante el regalo y no quiere decir que no esté sintiendo, quiere decir que lo está procesando de una forma diferente. Bueno, en estos dos ejemplos que te acabo de dar, entonces vamos a partir que simplemente son formas diferentes de procesar el mundo. Tienen formas diferentes de aprendizaje, como lo decía Iram hace un rato. Las personas neurotípicas generalmente aprendemos por repetición, por estar dándole, ¿no? Pues ¿cómo nos aprendimos las tablas de multiplicar? ¿A partir de qué? De repetición y de memoria. Los personajes que tienen neuroatipicidades, su aprendizaje generalmente son por asociaciones. Puede haber personas dentro de los neurotípicos que aprendan por memoria, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene TEA, que está dentro del espectro, puede tener algunas características de muy buena memoria y eso le puede ayudar, sin embargo no son todos. Entonces, dentro de los de allá vamos a tener personas que tienen buena memoria y de este lado podemos tener gente que también tiene buena memoria. De los de aquel lado tenemos personas que tienen problemas emocionales y de los de este lado también. Entonces vamos a ir entendiendo que no por estar de este lado significa que tengo un trastorno o una disfunción. Puede ser que haya, pero no necesariamente. Del mismo modo que de aquel lado, ustedes que hoy les tocó estar en el mundo de los neurotípicos, díganme si alguna vez no se han deprimido, alguna vez no se han enojado mal, alguna vez no se han desesperado y han tenido un mal manejo de las emociones. Entonces, lo que quiero sensibilizar es, no por estar de alguno de los lados, esto significa que hay algo que esté disfuncionando. Y esa es una de las cosas que querían, como digamos, disminuir con el tema de acuñar la neuroatipicidad. Otra de las cosas importantes es que las personas que están dentro de las neuroatipias tienen pensamiento arborescente. ¿A qué les suena cuando digo pensamiento arborescente?
¿No les suena? Ajá, bueno, allá hacen así. Allá no les suena, allá les figura. No les suena. Pensamiento arborescente es justamente esto, ¿no? Que partes de una línea, pero entonces empiezas a irte y a irte y a irte. Yo digo que todas las mamás pueden tener pensamiento arborescente. Porque tú llegas a tu casa, abres la puerta, bueno, las mamás y los papás, abres la puerta y entonces vas a dejar las llaves y antes de dejar las llaves ya te acordaste que tenías que quitarte el zapato, dejas el zapato, pero entonces ya no dejaste la llave, te acuerdas que dejaste la luz prendida y entonces vas por la luz prendida, apagas la luz, ya no dejaste el zapato, sí dejaste las llaves y empiezas a tener una secuencia de cosas que tendrías que haber hecho, pero todas están ocurriendo de manera simultánea. A mí la tecnología me sirve muchísimo porque me ayuda a dar ejemplos que son muy cercanos para ti. Imagínate tu teléfono de la marca que quieras, pero cuando tienes muchas ventanas abiertas, esa capacidad de ese teléfono se va a disminuir un poquito, ¿cierto? Y entonces tu teléfono se hace un poco más lento. Bueno, pensamiento arborescente es como cuando tienes todas estas ventanas abiertas y hay personas que les cuesta mucho trabajo cerrar ventanas y centrarse en una sola cosa. Hay personas que no les, o sea, que no les importa, no les hace de mérito tener las ventanas abiertas, porque pueden estar de manera simultánea en muchas cosas. Un TDA, un trastorno por déficit de atención, puede tener estas habilidades. Un disléxico puede tener estos pensamientos creativos en muchos como multiversos y multiniveles, como todas esas películas que tienen muchos universos abiertos, más o menos eso es un pensamiento arborescente. Bueno, ¿cuáles son entonces dentro de las fronteras que acabamos de poner, los que están allá dentro de la neurotípicos y los neuroatípicos? Insisto, esta es mi clasificación Citlali Osegueda, esto no es lo que dice el mundo científico de allá afuera. Yo solamente les copio pedacitos y trato de exponerlo de una manera en la que sea fácil. Así que yo lo voy a poner así. Imagínate que aquí hay una caja, aquí hay otra caja y acá hay otras cajas. Esta caja hace años se llamaba, a ver si ustedes los conocen, Asperger. ¿Se acuerdan de esos? Esta caja antes se llamaba autismos. Ahora esta caja pasó de ser todos esos, pasaron a un grupo que se llama TEA, ¿no? Y entonces están trastorno del espectro autista. Antes había unas dificultades para clasificar, por ejemplo, los síndromes, síndrome Down y todos estos, que se veían afectadas algunas de las funciones, entonces a veces los acomodaban en una caja y luego en otra, y luego de un lado y luego de otro. Bueno, ahorita la clasificación está TEA, trastorno del espectro autista. Y a mí me gusta decir que ahí hay como, digamos, folders. Imagínate estas cajas de archivo muerto, y entonces en ese folder hay un folder que se llama autismo y ese primer folder tiene 3 hojas. La hoja primera se llama de grado 1 o de alto funcionamiento. Estos son este tipo de personalidades que tienen algunas formas de relacionarse con el mundo y son los que antes pasábamos por la escuela y nos decían los raritos. Tienen sensibilidades o hipersensibilidades, tienen selectividad alimentaria, son personas que tienen capacidad de comunicarse contigo, verbales, y los verbales, bueno, van a tener algunos, como digo, algunas complicaciones, pero no necesariamente tienen que estar comprometida, por ejemplo, circunstancias como epilepsia y estas otras cosas que son de orden más médico. Esa es la primera hojita y digamos que es la más ligera. Luego viene el número, el grado 2 y el grado 3. Ahorita no me voy a meter en esas clasificaciones porque vamos a hablar de más cosas. Bueno, entonces, esta primer caja está aquí y tiene sus particularidades y sus componentes como hablábamos hace un rato. Su forma de sentir, de relacionarse, de hablar, de expresar el amor. Y algo importante, todos los que están de este lado no van a pasarse de aquel lado. Vamos a lograr que sean funcionales o que seamos funcionales, pero uno de acá no se va a pasar para allá. Puede quedarse un poquito aquí en la fronterita y ser muy funcional, pero uno de los pleitos importantes es no podemos normalizar algo que es atípico. No podemos decirle, ay, ahora tú que estás dentro del espectro tienes que ser el niño que come de todo, se porta bien, obedece, atiende a la primera. No se puede. Se puede habilitar ciertas funciones, pero vamos a tener
siempre sus particularidades. Bueno, cerramos esa caja por ahora y entonces aquí hay una frontera que ahorita, esto es interesante porque ni siquiera es una entidad clínica, eso significa que no es una enfermedad, es como la piel. Mi piel tiene un tono y tu piel, que estás ahí toda pelirroja y toda pecosita, tiene un tono diferente. Si tú y yo salimos al sol, vamos a tener una necesidad de cuidado diferente. Tú vas a tener una sensibilidad más alta a los rayos del sol y pues ya no tanto va, la mía va a estar un poquito más regular. Entonces, tu condición de piel es diferente a la mía, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. Es más sensible y usando esa palabra de pretexto voy a hablar de la alta sensibilidad. La alta sensibilidad es una condición que no es una enfermedad, no se considera un trastorno, pero tiene muchos compromisos para las personas, porque son personas que pueden tener una baja respuesta o una alta respuesta en todo lo que tiene que ver con los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Los 5 típicos, vista, olfato, tacto, y se le va a sumar la interocepción, la propiocepción. Entonces, son personas que van a tener alteradas estas funciones y puede ser que tenga una respuesta muy baja o muy alta. Yo vivo con un perro y entonces las personas que se suben a mi coche saben que si se suben a mi coche hay pelito de perro porque yo vivo con un perro para todo el tiempo. Va, sube, baja, es un coterapeuta y siempre anda conmigo. Si alguien con alta sensibilidad se sube a mi coche, se va a sentir muy incómodo. Tengo una amiga que es altamente sensible a los olores, a las texturas. Y cada vez que sube a mi coche, pobrecita, bueno, casi quiere bajarse corriendo, ¿no? Entonces, una persona que tiene alta sensibilidad va a tener hiporrespuesta o hiperrespuesta en cualquiera de los sentidos. Y lo raro es que no las va a tener siempre de la misma manera. Puede tener una alta respuesta en el gusto. Y entonces es ese niño o ese adolescente que come unas cosas bien raras y a él le saben bien. O puede tener una baja respuesta y no puede percibir olores. Es una persona que auditivamente puede escuchar la música muy alta o muy baja. Y así cada uno de los sentidos. Entonces, la alta sensibilidad o la falta de integración sensorial va a crear personas que pueden ser muy irritables emocionalmente y muy desreguladas. Todos somos desregulados de repente cuando toman casa de gobierno y el tráfico se pone complicado, pero finalmente pues somos personas que aunque estemos desregulados, te desregulas adentro de tu coche, dices todas las groserías que te sabes por orden alfabético, pero no te bajas a transgredir al otro. Una persona desregulada puede ser este niño que medianamente es un niño que se comporta medianamente normal, dentro de las normas esperadas para su edad, y hablando otra vez, ¿no? En el estricto no voy a hacer cada vez el énfasis, ¿no? Pero dentro de lo neuroatípico, alguien que se comporta, ya sabemos que es medio berrinchudo, medio sensible, y vas caminando, vas a tocar el botón del elevador y es el niño que en su cabeza él quería tocar el botón del elevador y entonces es, no, ¿cómo? Y entonces grita, llora y tú dices, eso mismo que hiciste ayer y que hacen todos los días no le generó lo mismo, pero como está con esta falta de integración sensorial, hay días que amanece mejor, hay días que amanece peor y entonces le cuesta mucho trabajo la autorregulación. Bueno, aún así les dije que esta no es una condición, no es un trastorno, es una condición clínica que apenas se está investigando. Voy a dejar un poco esta frontera, que no la metí en caja, dije, esta es una fronterita, esta es una caja, está la frontera y está este que es el más famoso de hace muchos años, el trastorno por déficit de atención. Hay de 3 tipos, pero nada más les digo rápido. Está la de prevalencia en inatención, la de prevalencia en hiperactividad, es decir, este se distrae, y este casi ni lo notan, por ahí como en la primaria alta o en la secundaria. Este se mueve, se levanta, se mueve, se levanta, se mueve, se levanta. El que está aquí dirigiendo es con hiperactividad. Y está este de tipo combinado. Este de tipo combinado es el que se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, le pica, le jala, le mueve. Y entonces este tipo combinado se nota muchísimo más y más rápido. Bueno, el TDA, ese sí se considera un trastorno. Y ahorita ya hay
científicos, estudiosos, psiquiatras, y hay todo un grupo de personas que están tratando de quitarle el grado de trastorno y le llaman como atenciones diferentes o algo así, como para quitarle el grado de trastorno, porque quieren defender mucho esta posibilidad de que no por estar con una inatención tiene que ser un trastorno. Finalmente recordemos que un trastorno es algo que compromete el buen funcionamiento del sujeto en el mundo. Bueno, entonces está el TDA. El TDA, como dijimos, también tiene en su cajita tiene sus 3 folders y cada uno de los folders tiene el leve, moderado y grave, igual. Al lado del TDA hay las dislexias, dispraxias, discalculias. Todo eso suena muy raro, pero en realidad es el que no puede escribir bien y voltear las letras, el que no puede sumar bien, yo no puedo dar un cambio, el que le cuesta mucho trabajo abotonarse o amarrarse a agujetas y todas estas particularidades que la gente de allá sí podría hacer y que les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo. Bueno, toda esta, diríamos, sí son complicaciones, por ejemplo, que se pueden ir resolviendo a través del evolutivo o de entrenar al sujeto y vas a ir funcionando a pesar de estar dentro de los neuroatípicos, pero pues se te va a notar poco y va a tener pocos compromisos. Pero hay una que a mí me llama muchísimo la atención, porque todas estas sí las escuchamos, pero hay una que todo el mundo quisiéramos tener y que nadie estamos dispuestos a pagar el costo de estar de este lado. ¿Saben cuál es? Altas capacidades. Y entonces todo eso de no, es que es un genio, sabe un montón. Las altas capacidades están asociadas a un alto nivel de deserción, de fracaso escolar, porque acuérdate, no piensan igual, no sienten igual, no se expresan igual y de todas maneras están de este lado. Cuando yo tengo una clínica, trabajo con papás, con niños y cuando damos evaluaciones de los niños y yo les digo, pues les tengo una noticia que no es tan buena, no son muchas las personas que tienen altas capacidades, pero cuando tú le dices a un papá, es que en su prueba de inteligencia salió, y los papás, ya sabes, esa sonrisa de satisfacción chistosa donde, sí quiero, y yo les digo, cuando recibes un gran regalo tienes una gran responsabilidad, porque tener altas capacidades está en el mismo dentro de estos espectros de los que te estoy hablando. Ahora que uso la palabra espectro, me gustaría tener esta sensibilidad. Un color azul no es lo mismo el azul clarito casi cielo que el azul marino casi negro. Dentro del espectro va a haber variantes. No todas las personas que están dentro de las neurodivergencias van a presentarse de la misma manera. Y entonces aquí es importante la reflexión de encontrar las diferencias individuales, las diferencias en donde ese sujeto aprende de esa manera y le funcionan esas cosas. A mí me gusta mucho siempre tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo del otro. Tratando de ser psicóloga, yo la tengo fácil porque solo tengo a los chicos y a los adolescentes una vez por semana, 1 hora. Claro, el consultorio está lleno de estas atipicidades, una vez por semana, todos los días, pero los padres la tienen un poco más complicada y más retada. ¿Por qué? Porque eso que funcionó durante un mes, tú sigues diciendo, ya la armé, ya no me va a hacer berrinche, o ya no se va a hacer pipí, o ya me va a voltear a ver, y dependiendo, dijimos, el grado de compromiso que tenga, ya me va a voltear a ver cuando le digo su nombre, y eso que funcionó durante un tiempo ya no funciona igual. Entonces, una de las cosas importantes, casi que con cualquier ser humano, pero entendiendo los neuroatípicos, es necesitamos ser pacientes, tolerantes y necesitamos improvisar, porque no siempre van a tener la misma respuesta. ¿Alguien de ustedes conoce a algún TDA, algún autista, alguien de estos? Sí, allá tenemos 2. ¿Y todos los que están aquí? Muy bien. ¿Y qué es? Autodiagnosticadas. Esas señoras vieron TikTok. ¿Cuáles son las particularidades de la interacción? Sí estamos autodiagnosticadas. Hoy en día, como bien lo
Ajá. Claro, y el hecho, bueno, para los que no escucharon, antes nos decían, es el niño travieso y ponlo a hacer cosas porque si no, te hace un relajo. Y gracias a que a ella la tuvieron mucho tiempo haciendo cosas, se hizo muy buena en el orden de su casa. Pero tengo un problema de atención. ¿O no fue en el orden de la casa? Ah. Tiene muchas habilidades. Bueno, alguna habilidad desarrolló, ¿no? Asociada a eso. Sin embargo, lo que estábamos diciendo es, bueno, antes nos decían esto, lo resolvíamos de alguna manera y ese es uno de los puntos nodales de esta reflexión conjunta. No sé qué es lo que le pasa al chiquito, no sé qué diagnóstico, qué clasificación o qué etiqueta malamente le vamos a poner. Pero lo que sí sé es que de eso que tiene y que estamos observando hay que crear, como digamos, puentes para que sea un chico que viva una vida, o chico, chica, o ya bueno, en este mundo también chiques, que tenga una vida medianamente funcional. ¿Y qué es funcional? Vuelvo, porque no es que pasemos de este lado al otro lado y de los del otro lado, pues, ajá. Es que sea una persona que maneje sus emociones medianamente funcionales, es decir, que no vaya por la vida gritando, golpeando, lastimando o maltratando. Maneje sus conductas y la autorregulación, que no se vaya haciendo daño o haciéndole daño a alguien más. Las expectativas las tenemos que aterrizar de pronto, porque muchas veces el error cae en yo estoy esperando que cuando te dicen o avisan, no, pues aquí ya se declaró un TDA, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad de tipo combinado severo. Y entonces ahí, no sé si ustedes vieron esta película, pero si no, lo que yo rescato de esta película es la del Guasón. Decía, lo más difícil de tener un trastorno mental es que la gente espera que te comportes como si no lo tuvieras. Y esas son de las cosas que yo siempre trato de hacer énfasis en cuando estoy frente a gente. No van a cumplir tus expectativas. Más bien hay que ver de qué manera podemos coexistir con este funcionamiento que es, ya ni siquiera podría decir atípico, porque en este ejercicio del principio es que todos los que sean diestros pues está padrísimo, pero todos los que sean zurdos, ¿esos qué? ¿Me explico? Entonces siempre tenemos que encontrar, o bueno, lo ideal sería, lo deseable sería que encontremos un espacio donde podamos coexistir todas las personas. Bueno, hasta aquí. Déjenme ver qué me falta. TDA, dislexia, altas capacidades. Bueno, uno de los puntos que tengo aquí importantes es cuáles son los problemas que pueden desarrollar. Y algunos de los problemas que se pueden desarrollar, pues evidentemente son problemas de conducta, sociales, escolares y decíamos entonces, los escolares van desde la forma de aprender de maneras distintas, esto de que las escuelas ahora sean escuelas activas y tengan más técnicas y estos formatos en donde le permiten a los niños crear el conocimiento o consolidar el conocimiento de diversas actividades y formas de verlo, eso es maravilloso. Sin embargo, no todos los niños se pueden adecuar a esas. No todas las escuelas son para todos los niños. Hay escuelas activas y tienen muy lindas posibilidades para los niños que son, que van para esas. Hay otro tipo de escuelas que son escuelas convencionales, por ejemplo, un niño con TDA le viene bien una escuela que sea más convencional, donde hay una figura de autoridad y entonces el otro se tenga que quedar sentadito, autorregulado durante más horas. Y sí, bueno, tener la sensibilidad de que le vamos a tener que permitir ciertas cosas, pero finalmente nunca hay que casarnos con que algo es todo malo o algo es todo bueno. Cada personalidad o cada sistema familiar va a encontrar un espacio en donde la escuela le sea más o menos funcional. Yo tengo de pronto experiencias en donde el niño puede ser lo que quieras. Un TEA de alto funcionamiento, grado 1, que casi no necesita apoyos, y lo meten en una escuela
de estas convencionales, en donde la religión es muy importante, donde los niños tienen que ir a misa cada lunes, y entonces yo les digo, pues no, pues, o sea, el niño que es totalmente, cuestiona todo, es el niño que se pregunta la inmortalidad del cangrejo, el calentamiento global, y entonces lo meten en una escuela de estas, pues el niño va a sufrir, la escuela va a sufrir y los papás van a sufrir. Entonces hay que encontrar dónde puede tener, digamos, un menor impacto en el tema de lo educativo. Los sociales. Los niños de altas capacidades, generalmente, no voy a generalizar porque no todos, pero generalmente hay una alta incidencia de altas capacidades asociadas a problemas emocionales. Niños inteligentes, niñas inteligentes, niños genios hay un montón. Niños que tengan altas capacidades y sean sobresalientes y que se manejen de manera emocional saludablemente, hay muy poquitos. Nunca se desarrolla la inteligencia, igual la inteligencia lógico-matemática, que la inteligencia emocional. Siempre hay una gran diferencia, y de lo que se trataría con esos chiquitos es acortar la diferencia, que un niño tenga habilidades lógico-matemáticas, pero que también enfaticemos en la importancia de relaciónate bien, comunica bien, sé empático, tolerante y desarrollar este tipo de circunstancias. Hay otros problemas asociados a la conducta. A un niño que está en este grupo de acá, de los que les estoy hablando, de los TEA, hay niños que son verbales y más o menos ni se les nota mucho. Y fíjate que cuando te digo se les nota mucho es porque todavía somos una sociedad en donde cuando algo raro se nota, entonces volteamos y cuestionamos. Y hay niños que son no verbales y que tienen muchos compromisos, ni siquiera pueden atender a su nombre, ni siquiera te pueden escuchar, no te pueden atender una indicación, y ellos vamos a tener que buscar otro tipo de integración en los grupos sociales. Lo primero que habría que hacer con ellos es trabajar con todo lo sensorial de lo que estábamos hablando, porque todos esos centros están alterados. Bueno, entonces finalmente la idea de que hoy compartamos esto es: diferentes somos todos. Cada uno tiene sus particularidades, sus formas de pensar, de interpretar el mundo, de sentir, de comunicarlo. Interesante sería que aprendamos a observar la diferencia. Fíjate que usé la palabra observar, ni siquiera te dije aceptar. No te estoy diciendo acepta el diferente y además háztelo tu amigo. No. Observa y tú toma la decisión con qué distancia te vas a relacionar con ese que está ahí. ¿Tienes preguntas? Es que se quedaron así como… Entonces, una de las ideas importantes de esto, o de abrir estos espacios, es dar información, bajar estigmas y aprender desde la observación cuál es tu posición más segura cuando estás frente a una circunstancia, niño, familia o situación que implique que puedas entender y comprender que es neurodivergente o simplemente diferente a ti. ¿Tienes preguntas? Ya me hicieron la seña así de allá. Hola. ¿Cuál la seña? Ya estamos Allá hay acá unas listas. señoras diciéndome Una así. señora que está diciendo, oigan, ¿cómo están? Regálenme un aplauso, por favor. Todavía no terminamos. Esto no es terminar, la verdad es que… Siéntate. Pues nosotros estábamos pensando que ya estabas terminando. Ah, Pero, pues de una vez, que ya que te interrumpí, la conversación en redes están hablando sobre el… que se agradece mucho el asunto de que no lo estés enfocando solo a las familias de las personas, sino a las personas que viven o vivimos con neurodivergencias. Entonces, ¿qué te faltaba? me falta hablar de reconocer cualidades, Ajá. de la importancia de no querer normalizar algo que no es normal y que no va a poder ser. O sea, no podemos pensar que la manera en la que yo estoy viviendo es la normal, la adecuada y la sana, sino tratar de evitar decir, bueno, entonces, si Juan tiene lo que sea, TDA, autismo, lo que sea, entonces lo deseable es que conforme vaya creciendo se le vaya quitando. Eso no va a ocurrir y necesitamos empezar a aprender
a aceptar y a vivir con este tipo de condiciones. Esa es una. Y la otra es reconocer las cosas positivas. Un TDA son generalmente personas muy extrovertidas, muy ágiles de mente, muy rápidas, muy creativas y encuentran soluciones en donde no las hay. Personalidades están dentro del TEA con grado 1, son personas que pueden tener unos componentes intelectuales altos, buenas memorias, tienen formas de solucionar muchas cosas. Una persona, por ejemplo, que tenga un grado 1 de autismo puede ser tan ritualista que puede revisar procesos y puede ser muy disciplinado en ciertas cosas. Un disléxico, o sea, bueno, es más, voy a hacerlo así. Para que yo esté hoy parada aquí hablando con ustedes, con estos microfonitos, alguien tuvo que construir un espacio con todas estas dimensiones que una mente lineal no podría. Alguien tuvo que encontrar la combinación de las luces adecuadas, y no estoy diciendo que todas las personas que tengan talentos o que sobresalgan en algo tienen que tener alguna neurodivergencia. No, estoy diciendo que con neurodivergencia o sin neurodivergencia podemos desarrollar las habilidades que cada ser humano puede alcanzar en su potencial. Eso es básicamente con lo que iba a cerrar. Perfecto. Bueno, a ver, aquí yo tengo preguntas mías de mí para mí. Ay, espérenme que ando muy Es que encuerado. ya me levantaron la mano y yo quiero preguntarles a ver si… Acá es que tenemos ellas preguntas querían. entonces. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Y Mariana, ahorita ¿cómo volvemos para estás? acá. Bienvenida, Bueno, muchas hola. gracias. Ah, Gracias. Mariana, ¿la conoces? Sí, Hola, claro. Mariana. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Ramírez, me presento. Hola. Oye, quería preguntarte, hablabas del tema educativo de las escuelas, que dependiendo de, ahora sí, con qué trastorno mental es con el que tenemos que buscar una escuela, ¿no? Pero te quería preguntar, ¿crees que hace falta una sensibilización hacia los maestros para que puedan entender estos trastornos? Eso a lo que voy es que, por ejemplo, yo lo veía en la primaria, ¿no? Los niños que andaban parados o simplemente no podían estar sentados y de repente ya los veías en el piso, pero los veías escribiendo, los veías haciendo alguna otra actividad y los maestros los regañaban. Oye, no, para eso está la silla, ¿no? Siéntate en la silla y ponte a escribir en una silla. Entonces yo de niña decía, ¿cómo por qué, no? ¿Por qué se sienta en el piso? Está siendo un niño rebelde. Ok. Pero ahora entiendo y digo, bueno, es que a lo mejor tenía una manera de aprender diferente. Y en la preparatoria me tocó una maestra que al momento de dictarnos nos decía, si se quieren sentar en el piso, si se quieren parar, si se quieren acostar, incluso si quieren hacer las anotaciones en el teléfono, háganlas. Yo lo que quiero es que aprendan y de la manera en la que ustedes quieran. Entonces, fue la única maestra que me ha tocado en toda mi etapa educativa que nos dijo esa manera de aprender. Entonces, no sé si crees que haga falta una sensibilización hacia los profesores, hablando desde el kinder, desde la etapa inicial hasta la última etapa que se tiene. Ok. Me voy a arrancar de atrás para adelante, de adelante para atrás. Tú siéntete libre de En mi- levantarte, ¿eh? Adelante. En mi pensamiento, yo creo que no solamente hace falta sensibilidad en los maestros, somos, y de verdad lo creo, somos una sociedad insensible ante la diferencia. Eso es lo primero que voy a decir. Lo segundo que voy a decir es que hay momentos para cada, digamos, aprendizaje, no voy a decir dentro de lo esperado, pero estos maestros que te decían, siéntate, pues si el niño a los 8 años no es capaz de tener autocontrol o control corporal, hay que buscarle recursos, porque si ya está en los 8 años y todavía le cuesta trabajo, insisto, lo deseable es que pueda funcionar de una manera medianamente autorregulada, pero si no puede hay que buscar recursos. Tip para los maestros. En tu salón puedes poner en las sillas, tú pones la silla y hay unas ligas, como la banda así de los mecánicos, los pones y ahí los niños desgastan mucha energía. Eso es en México porque en otros lugares, y así, ¿no? Digamos, hechizándolo, porque en otros lugares hay unas bicicletas increíbles, europeas, suizas, hermosas, pero en realidad aquí tenemos que resolver con lo que hay. Entonces, las ligas pueden ayudar muchísimo, eso es tip para maestros. Sí creo que las personas que
se fijan en las diferencias individuales y le permiten la libertad al sujeto de moverse o aprender siempre y cuando tengan buen control de grupo, pueden ser maestros que tengan mayores y mejores resultados en la transmisión del conocimiento. Entonces, no sé si estoy respondiendo como estas áreas, pero sí, si estamos esperando que un niño a los 4 años estamos viendo que le está costando trabajo, pues hay que echarle tantito estiramiento, ¿no? Así como, bueno, vamos a darle chance, vamos a ver si se puede autorregular, ya cumplió 5, mira, ya va mejor, ya cumplió 6, ok, a los 8 se vuelve a descolocar y entonces ahí vamos a tener que encontrar un recurso sensible para este chiquito. También es importante reconocer algo, la educación en los, y yo no soy pro de los gritos ni nada, pero sí soy pro de una estructura que dé contención. La educación en la actualidad de pronto nos deja esta sensación de que los papás no estamos haciendo nada y que la escuela tiene que hacer todo, o al revés, que la escuela no está haciendo nada y que los papás deberíamos de hacer todo. Aquí la realidad es que la sociedad está cambiando y se requieren ajustes en los dos sistemas, tanto en lo escolar como en lo familiar. Antes, si yo cometía un agravio para la escuela, mi papá llegaba y bueno, o sea, figura de autoridad del maestro. Ciertamente, esas prácticas en la actualidad tienen sus amenes, porque hay gente que puede usarlas bastante bien y hay gente que todavía puede hacer un uso indebido de esta autoridad. Entonces, ¿qué me gustaría? Insisto, yo soy muy pro de trabajemos en equipo, porque no te puedes echar a la escuela en contra ni a los papás en contra. Entonces, sensibilidad en las dos partes y, como dije, un poco de paciencia y trabajo en equipo. No sé si respondí. Okay. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Me ayudas poniéndote de pie, por favor? Por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes por la palabra. Mi nombre es Abraham Castros, estudié la carrera de psicología, entonces pues puedo ir siguiendo el diálogo que Citlali va enumerando y yo sí quisiera resaltar que es necesario, ¿no?, que nos vayamos sensibilizando para comprender a las neurodivergencias, ¿no?, irlas integrando gradualmente al esquema social en el que vivimos. Y obviamente por parte de quienes están en las escuelas impartiendo el rol de educador, de formador, pues sí que es necesario que se vaya abriendo este espacio en el que pues también ellos reciban más capacitación constante para poder convivir, porque finalmente pues lo decía Citlali, es necesario aprender a coexistir, a comenzar a integrar esta diversificación, porque finalmente también son personas, también sienten, y finalmente creo que un profesor, un docente, pues no debería limitarse únicamente a las estrategias pedagógicas de aprendizaje, incluso a partir de estas posturas neurodivergentes. Sí que hay tela de dónde cortar para incluso diseñar estrategias de aprendizaje todavía más funcionales. Mencionabas tú, Citlali, hace ratito que pues a lo mejor lo que no es muy funcional para otros resulta ser completamente funcional, y sin embargo así es como se va integrando una sociedad más tolerante, más abierta, más respetuosa, ¿no?, más orientada a la comprensión y al acompañamiento, y eso gradualmente iría reduciendo estos estigmas que todavía existen, por los que se está trabajando, porque, o bueno, al menos la psicología sí trata de comprender, y porque finalmente pues es su campo de estudio, ¿no?, la interacción entre seres humanos, y me parece de gran importancia que estos conversatorios, que estos espacios sean cada vez más abiertos, que se integre cada vez más gente a la conversación. Y pues yo sí que te quiero felicitar, porque pues no debe de ser fácil tener el consultorio lleno de estos chicos, estar pensando estratégicamente en cada caso,
cómo gradualmente vamos viendo ese proceso, supervisando ese proceso, y que tal vez sería de gran aporte que las instituciones tuvieran este respaldo de parte de profesionales de la psicología y no nada más de la educación. Muchísimas gracias. Sí quiero mencionar que, bueno, hay algunos puntos que quiero retomar de tu participación y te agradezco. Lo primero es que efectivamente no soy yo sola, afortunadamente, yo soy parte de un equipo. Espacio Evolución Psicológica somos, de base somos 5 terapeutas y generalmente entran y salen personas que están en servicio social, en prácticas, y siempre estamos como tratando de renovar energías. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa es la psicología cuando nosotros salimos, y les prometo que es otra la psicología que estamos viviendo ahorita. Personalmente me encanta el psicoanálisis y mi terapeuta es analista, pero entiendo que no para todas las personas un análisis serviría, de tal manera que por eso nosotros usamos estrategias y técnicas que sean muy prácticas. Voy a balconear a una amiga que estaba haciendo con un chico TDA una clase de matemáticas y le estaba enseñando a contar o a dividir. ¿Qué era? A contar. Bueno, entonces el niño TDA disruptivo, enojón, gritón, retador, empieza... ¿Se puede decir una palabra escatológica? Tú dale. Okay. Entonces escucha y dice, yo estaba en el consultorio y escucho la clase de matemáticas en estas nuevas lecciones y dice, entonces, ¿cuánto es 5 por 8? Y entonces el otro contesta, 40 cacas. Y yo, ya sabes, adentro así. Entonces, bueno, ¿y 40 cacas más 3 cacas? Y entonces el otro retándola. Y ella dice, pues 40 cacas más 3 cacas, 43 cacas. Y la otra, ¿y menos 2 cacas? Y yo, bueno, así yo, o sea, nos van a censurar, nos van a quitar al chiquillo. Bueno, después de este choque que yo, o sea, me asomo, ya sabes, engendrada en pantera, así de, ¿qué está pasando aquí? Porque además, pues más pacientes y gente gritando. El niño no volvió a decir cacas, ¿no? Entonces ya así de, aquí no funcionó. Y entonces ahí, aún trabajando con niños, aún siendo terapeuta, aún de repente estando en tanta cercanía con este tipo de personalidades, te retan y a veces te rompen. Y voy a retomar la parte en donde dices que la normalidad. Voy a darles un dato espeluznante. En el último congreso de norteamericanos, se mencionó una cifra de que se ha comprobado y se ha incrementado el autismo en todos estos grados que les conté en un... ¿Cuánto le echan? ¿50% más? 316% de incremento en las últimas frases de personas diagnosticadas. Diagnosticadas. Es decir, de pandemia para acá, se incrementó. Ahora, me voy a echar otra reflexión que a mí siempre me gusta hacer en este tipo de conversatorios y de charlas. ¿Ustedes se acuerdan de la película de Yo, Leyenda? ¿Se acuerdan de esa película? Un tipo que se está acabando el mundo y entonces bla, bla, bla. Bueno, la versión hollywoodense es una versión en donde pues, él se encuentra con otro ser humano y rescatan el mundo y son felices. Bueno, esa no es la versión del libro, se los recomiendo, es muy buena. La versión del libro es diferente, y te lo cuento y me pongo chinita. La versión del libro es donde se llama Soy Leyenda, porque al final él entiende que es el último ser humano que queda en esa clasificación como ser humano conocida. Y entonces él renuncia a eso y bueno, ya, termina su destino muy romántico, hollywoodense, pero termina su destino porque entiende que lo que tiene que dar paso es la nueva generación de lo que él llamaba zombies y cosas raras. Bueno, esto lo menciono porque cada vez somos más, y decías tú, y también somos personas, cada vez somos más las personas que tenemos condiciones particulares. Unos se llaman neurodivergentes, otros se llaman ansiosos, otros se llaman depresivos, otros se llaman me muerdo las uñas. Finalmente, cada uno tiene sus atipicidades
y sobre esas pues hay que ir aprendiendo a vivir porque además el vecino la tiene, el otro la tiene y muchas veces duermes con alguien que está así o duermes sin alguien que está así porque finalmente tu atipicidad es no dormir acompañado, ¿no? Entonces, esta idea de ir aceptando, ir construyendo realidades sanas es como, pues como el aporte o la reflexión de decir, bueno, ¿qué necesito hacer yo para poder ir medianamente caminando sin pisar el callo ajeno y aceptando que seguramente un niño que necesita retarme va a decir 40 cacas más 3 cacas son 43 cacas? Y yo estar en paz con eso. Ajá. Ay, es que acá ya. Quien quiera. ¿Quién primero? Listo. Mi nombre es Elizabeth Martínez y soy docente de primaria y precisamente pues sí es muy importante que a los docentes nos llegara mucha información sobre esto porque cada vez vemos más alumnos así, autismo, TDAH y en mi caso a veces digo, los demás maestros te llegan a criticar de que dejas que tus alumnos hagan lo que sea y cómo no llegar la libertad al libertinaje, cómo se puede diferenciar esa parte en el aula. Ay, qué bonita pregunta. Mira, creo que es uno de los temas más delicados y los que más miedo nos da, porque siempre estamos pensando que ejercer contención y límites es pasarnos del otro lado. Yo soy una persona, soy cognitivo-conductual, o sea, refuerzos, pues, ¿no? Siempre. Pero creo que les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir ahí cómo podríamos hacerlo. Si yo te digo, esta charla, este conversatorio va a ser en el Punguato a las 8 de la noche, allá nos vamos a ver, ¿qué me van a decir? ¿Que sí o que no? Gracias, que no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque te genera incertidumbre y poca seguridad. Sin embargo, si yo después de este primer encuentro, te digo, oye, ¿qué crees? Los quiero invitar a un ejercicio que vamos a tener en el Punguato, tal, va a estar todo el equipo y, como saben, tienen luces, entonces vamos a caminar por ahí y si vamos bien, entonces se va a encender la luz, pero si vamos mal, la luz se va a apagar y todos se tienen que quedar quietos como estatuas donde están. No me vas a poder ver, pero voy a estar tocando tu espalda constantemente para que sepas que estoy ahí. ¿Qué me dirías? Igual y sí, o sea, si nos asaltan a todos. Y si nos divertimos todos. Ok, lo que te acabo de describir se llaman límites claros. El problema es que hay personas que ese límite que está teniendo en el salón o en la escuela, luego se puede flexibilizar en otros lugares. Sin embargo, siempre, y esto de verdad, dedicándome a la conducta humana, siempre que seamos persistentes en la acción y la consecuencia, los límites van a lograr consolidarse. ¿Qué pasa? Que cuando somos criticados o somos mal vistos, empezamos a improvisar el límite y entonces le recorres tantito, le regresas, le haces, y lo que ocurre es que es como si estuviéramos hablando un idioma. Nosotros hablamos español porque vivimos en México, pero si un día llega alguien y te habla español y otro día te habla francés y otro día te habla chino mandarín, alguien optimista diría, voy a hablar 3 idiomas y no hablas 3 idiomas. No puedes consolidar y hablar uno solo porque estás manejando tantos estímulos de manera simultánea que entonces la persona se pierde. Los límites, el límite es, por ejemplo, en un espacio de salón que no sea disruptivo con el espacio, con las personas, con las cosas, que no rompa el equilibrio de eso. Y cada vez que eso pase, porque hay personas que necesitan romper, porque ese es el estímulo que segrega, acuérdate el niño de las 43 cacas, es tomar al niño y hacer, dependiendo de algunas prácticas, podemos hacer en cortito una llamada de atención, o podemos pedir tiempo fuera, o podemos tener como varias estrategias, pero siempre, o sea, sostenerla, sin violentar, sin evidenciar, y algo que a mí me sirve y me funciona muchísimo, tanto en escuelas como en el consultorio, es enfoquémonos, cuando está en condiciones el sujeto, en lo positivo. Lo que hacemos las personas para obtener la atención de forma negativa es mucho y es demasiado, y generalmente damos atención negativa.
O sea, yo, por ejemplo, hoy quiero felicitar a este chiquitín hermoso que se le ha pasado el más organizado. Vi que tenía una inquietud tantito, pero se levantó y se volvió a sentar y yo le quiero dar un aplauso porque lo ha hecho espectacular y ahora le está con su corazón súper inflado porque alguien lo notó en positivo. ¿Verdad que sí? Entonces, también es importante que el límite, yo siempre digo, tienes que dar para poder retirar. Y el límite, en el caso de un salón, sí la sensibilidad, sí lo que necesita el niño, pero también ser muy coherente y persistente en lo que ese chiquitín necesita. Ciertamente hay muchos niños que van a tener otros componentes, porque aquí solo estamos hablando de neurodivergencia, estamos hablando de temas neurológicos, no estamos hablando de la otra parte de la evolución, los miedos, el enojo, la maduración de las emociones, o sea, no estamos hablando de otras áreas, y entonces ahí también en cada caso tendríamos como que revisar. Pero en general, los límites y la contención no pasan al libertinaje cuando eres consistente y cuando hay consecuencias asociadas a eso que está ocurriendo. Pues muchas gracias por la plática y ojalá sí llegara a muchas escuelas, porque es muy importante. Gracias. Si no, ahí por las redes, ¿verdad que estamos en redes? Así es, estamos en redes. ¿Quién sigue? Hola, Hola. hola. Muchas gracias por la palabra. Pues primero felicitarles, es un tema, yo creo que como lo menciona el especialista, 300 y tantos % de aumento es el tema de la sociedad, ¿no? Ojalá este recinto tan hermoso estuviera lleno, porque Sí. la verdad es de que se necesita. Claro que pues por el sistema michoacano lo van a ver muchos más, pero de verdad, o sea, necesitamos ocuparnos de este tema porque así como lo dice la compañera docente, así como lo dice alguna compañera que tiene neurodivergencia o las madres de familia, yo me quedo con que hay que trabajar en equipo, no hay otra. O sea, es un tema que está avanzando, que a lo mejor ahora se diagnostica más, pero si de verdad nos interesa, pues tenemos que estar aquí para tratarlo porque si los especialistas están todavía avanzando, pues no ha bajado a la sociedad. Entonces nosotros debemos de apropiarnos y estoy segura que todas y todos los que estamos aquí estamos porque tenemos una necesidad. Pero pues somos una mínima parte de la sociedad que está queriendo el día de hoy acompañar porque a lo mejor nos enteramos. Pero ojalá que si hay otros programas, de verdad asistan porque si nos preocupa algo, pues hay que ocuparnos, no hay de otra. Y yo creo que los que más o las que más saben de estos temas son las mamás. Aquí nosotros, las que estamos sentadas aquí, nos une a lo mejor que estamos en una escuela, ¿no? Que nuestros hijos intentan ser funcionalmente mejores y aquí está una exmamá, yo soy parte del equipo docente, otra